Este es el segundo video de la lección 7 sobre la eclesiología. Y la lección 7, que como han visto, si han mirado el primer video, se trata del nombramiento de los oficiales en la iglesia, haciéndolo conforme al Nuevo Testamento. Entonces, vamos a seguir. Estábamos mirando las diferentes cualidades necesarias. Y el próximo que vamos a mirar es apto para enseñar. Esas son cualidades de los ancianos, ¿no? Apto para enseñar. Eso nos da una idea de la función del pastor. Sus cualidades de vida son muy importantes. Pero si no tiene la habilidad de llevar a cabo la tarea, entonces es mejor que no intente desempeñarla. Esa aptitud para enseñar implica, por un lado, un buen conocimiento de las escrituras y de cómo aplicarlas en una manera práctica a las situaciones de la vida. Y por otro lado, la habilidad de comunicar esto a los demás. Hay personas que son eruditos bíblicos y que tienen una santidad de vida. Son muy útiles, pero desgraciadamente no tienen la habilidad de enseñar. Tales personas pueden ser muy útiles por su conocimiento, pero no sirven como pastores o ancianos. Otra cualificación, no dado al vino. Algunas personas dirían que el candidato debe ser totalmente abstemio. Otros dirían que debe ser una persona que no toma mucha bebida alcohólica, sin ser necesariamente abstemio totalmente. No se trata aquí de no emborracharse, eso va sin decir. Pero si un candidato al liderazgo de una iglesia se permite tomar un poco de vino en ocasiones, pues debe limitarse estrictamente por dos razones. Mantener su mente clara para poder discernir la voluntad de Dios y evitar de ser una piedra de tropiezo a los demás, porque un creyente que tiene problemas con la bebida utilizará una copa en la mano del pastor como excusa para cubrir sus 3 copas. Quien quiere tener una carga pública debe estar dispuesto a sacrificar algunos placeres o derechos. Por eso que personalmente prefiero que sea abstemio totalmente. Y por cierto, el anciano no debe ser pendenciero. Quien enseña al pueblo de Dios y además quien representa al pueblo de Dios frente al mundo, se encontrará a menudo en situaciones conflictivas. Si es pendenciero, el anciano acabará llevando un ministerio de conflicto en vez de un ministerio de consuelo. Es trágico ver a un obrero que pasa de siempre estar en conflicto con el mundo o con las sectas o con las autoridades, a estar en conflicto con otros pastores y finalmente con los miembros de su propia iglesia. Eso hemos visto, desgraciadamente. Algunos tienen un complejo mesiánico, se consideran el único baluarte de la verdad en el mundo y deben estar en guerra santa con todos aquellos que no concuerdan perfectamente con sus ideas. Muchos ministerios que empezaron muy bien se han destruido por eso. Si un hombre da muestras de ser codicioso, ni debería considerarse como candidato al ministerio de pastor. A veces se dice en broma que quien quiere enriquecerse siendo pastor tiene que ser loco, pero la triste realidad es que algunos se han aprovechado de la ingenuidad de los creyentes o de la libertad que tenían con el dinero de la iglesia
o de la organización que representan para enriquecerse. Son pocos, pero esos pocos han dejado unas huellas profundas en el mundo moderno. Aun los que sean más honrados, pero que se preocupen mucho por el dinero, corren el riesgo de estar enseñando más sobre el diezmo en la iglesia que sobre cualquier otra cosa. Hay que evitar aún la apariencia del mal. Sí que enseñan sobre la ofrenda y todo esto, pero con equilibrio y que no sea codicioso. Luego, debe ser amable. El ser amable es el contrario de ser pendenciero. Se trata de una mansedumbre, una humildad que debe caracterizar a todo creyente. Necesita tener un carácter que atrae a las personas a él, para que él las pueda atraer a Cristo. También dice el texto que debe ser apacible. Significa que no esté discutiendo siempre. No solo evita la pelea, sino que busca la paz, ilustrando con su vida la bienaventuranza, que dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Siendo líder en su iglesia, tendrá la responsabilidad de hacer las paces entre miembros que estén en conflicto. Para esto, tendrá que evitar lo más posible de tomar partes por uno o por otro. También debe ser no avaro. Ya hemos hablado de la generosidad y del desprendimiento. Un avaro es idólatra y no puede representar bien a Cristo. Una condición que ha causado muchas discusiones en el mundo cristiano es la siguiente: que gobierna bien su propia casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. En la epístola a Tito leemos además que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. La palabra creyentes puede traducirse fieles. En primer lugar, ¿significa eso que alguien que no tenga familia no pueda ser pastor? No hay nada en la Biblia que implica eso. Sin embargo, se puede ver la ventaja de un hombre con familia por su ejemplo tanto en su familia como en el mundo. Podrá ayudar mejor a los demás con familias si él mismo ha estado luchando y venciendo con las mismas dificultades. Luego, ¿qué significa esta condición? Claro que no quiere decir que sus hijos sean perfectos, porque nadie lo es. Pero debe mostrarse un buen líder en su propia casa. Saber llevar su casa. Gobernar bien no significa ser un dictador. En la realidad, un dictador gobierna mal. Debe guiar a su familia por su ejemplo, por sus preceptos y, por último, por su autoridad. Debe saber hacerse obedecer. El testimonio de sus hijos es importante. El hecho que los hijos harán alguna tontería no descalifica al candidato de ser pastor. Pero si viven en la disolución o en la rebeldía abierta a su autoridad y a otras autoridades que Dios ha puesto, entonces ese padre de familia debe aprender a resolver tal problema antes de ser anciano en la iglesia. Es la expresión en Tito que ha sido objeto de más discusión. Pablo dice que tenga hijos creyentes. Ahora bien, esta palabra puede traducirse igualmente como fieles. Significa una fidelidad a Dios, una fidelidad a sus padres, una fidelidad exterior o interior. John MacArthur considera que para ser anciano en la iglesia, todos los hijos deben ser salvos, nacidos de nuevo. Nos parece que tal exigencia pone demasiada responsabilidad sobre el hombre.
Algunos padres pueden sentirse tentados a forzar una decisión para Cristo por parte de sus hijos, solo para salvar sus propios ministerios. Yo creo que lo que Pablo quiere decir aquí está claro. Está hablando de la actitud exterior, que sean miembros fieles de la familia y de la sociedad, que no sean borrachos, blasfemadores, mujeriegos y protestones en la sociedad. En cuanto a su actitud de corazón, el padre no tiene control sobre ello. Y esta condición debe aplicarse seguramente a aquellos hijos que viven bajo la responsabilidad de sus padres. Si los hijos ya son mayores y se han ido de casa, los padres no pueden ser considerados como responsables de sus actividades. Y por cierto, el anciano no debe ser un neófito, un nuevo creyente, es decir. La misma palabra anciano implica un creyente experimentado. A veces hay personas que aprenden muy rápido. Dentro de poco tiempo, después de su conversión, son expertos en la materia bíblica. Si se hallan en una iglesia en que nadie tiene mucha habilidad de aprender, puede haber la tentación de nombrar a este nuevo como anciano enseguida. Pablo dice que se envanecerá, destruyendo su propia vida espiritual y sus propias posibilidades de tener un ministerio eficaz como anciano más adelante. Pablo termina más o menos donde empezó, y tenga buen testimonio de los de afuera. Lo que piensan los demás de él es importante. Si tiene mala reputación, dará mala reputación a la iglesia. Tiene que tener una vida convincente. Estas condiciones o exigencias para un pastor o anciano de la iglesia responde a la cuestión del número de pastores. Algunos dicen que debería haber solo uno. Nos parece que si hay más de uno que cumple todas esas condiciones, se debe reconocer la bendición que Dios ha dado a la iglesia y reconocer que tales personas son pastores. Por otro lado, hay quienes insisten que debe haber una pluralidad de pastores o ancianos. Y el peligro con esta manera de ver las cosas es que se nombrará unos 2 o 3 ancianos que no cumplen necesariamente las condiciones bíblicas. Si, según Efesios 4:11, los pastores son un don de Dios a la iglesia, entonces solo se debe reconocer a aquellos a quienes Dios ha dado a la iglesia como pastor. Seguramente si Dios nos ha dado a la iglesia como pastor, esto se demostrará por el hecho de que cumplen las condiciones. Que no designemos a quienes Dios no ha designado. Sería mejor orar a Dios pidiéndole que Él nos dé ancianos a la iglesia. Existe un otro libro de la Biblia que habla posiblemente de los pastores de la iglesia. Se trata de Apocalipsis. En Apocalipsis 1:20 dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y en capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quiénes son esos ángeles? Seguramente no pueden ser ángeles en el sentido espiritual. No se escribe cartas a los ángeles, pero la palabra griega traducida ángel significa literalmente mensajero. Puede tratarse del mensajero que la iglesia envía a otro, o puede tratarse del mensajero que Dios ha establecido en la iglesia. Por la importancia que Dios da a esta persona en cada una de las 7 iglesias, seguramente será el mensajero de Dios en la iglesia. Se trataría del hombre que trae la palabra de Dios a la iglesia. Lo que preocupa a muchos es que se trata de solo un ángel en cada una de esas iglesias. Y en el resto del Nuevo Testamento da la impresión de haber más de un anciano por iglesia, aun si no hay texto que insiste en ello.
Sencillamente puede ser que entre los ancianos o pastores hay uno de ellos que tenga más liderazgo o que sea más representativo hacia el exterior. Normalmente donde hay dos hombres iguales, uno de ellos es líder natural. Esto ocurre entre gemelos aún. De paso, os recomiendo el libro de Gene Getz, Refinemos la perspectiva de la iglesia. Esas calificaciones para ser ancianos se encuentran en las páginas 125 hasta 136. Ahora, no debemos dejar este tema de ancianos o pastores sin referirnos a 1 de Pedro, capítulo 5, 1 a 4. Leo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino como con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si bien en los versículos siguientes se habla de la necesaria sumisión a los ancianos, aquí Pedro deja muy claro que los ancianos no deben dominar sobre la fe de los miembros, sino servir como ejemplo. Un pastor dictador es ajeno al Nuevo Testamento. Tiene que ser un buen líder, con fuertes convicciones, pudiendo hacerse seguir por los miembros y ganando su respeto, pero no puede ser señor de ellos. Por esto Jesús había dicho de no hacerse llamar director, porque sería usurpar la posición de Dios en las vidas de la gente. Una persona dominante generalmente no es un buen líder. Esta prohibición de dominar sobre los miembros puede hacer que la tarea del anciano sea más difícil, pero también el apóstol le recuerda la recompensa que le espera, la corona incorruptible de gloria. Es interesante notar que en todos esos pasajes del Nuevo Testamento sobre los ancianos, parece que se da mucha importancia a la clase de hombre que es, más que a la definición de su tarea. Ahora bien, miremos la tarea y la selección de los diáconos. Eso será un poco más breve. La tarea del diácono no está claramente definida en el Nuevo Testamento. Es más bien implícita en el nombre diácono, en la circunstancia de Hechos 6 y en las cualidades exigidas. Ya hemos visto la palabra diáconos significa servidor. Se ha sugerido que puesto que son mencionados después de los ancianos en 1 Timoteo 3, podrían ser los servidores de los ancianos. Sin embargo, en Romanos 16:1, Phoebe es nombrado como siendo diaconisa de la iglesia, no de algunas personas, ni siquiera de los ancianos. En Hechos capítulo 6 se marca una clara diferencia entre aquellos que tenían un ministerio estrictamente espiritual con la enseñanza de la palabra y la oración, y algunos que podían servir en la administración de los asuntos materiales de la iglesia. Generalmente se ha considerado que los diáconos son estos últimos. El hecho que la lista de calificaciones de diáconos en 1 Timoteo 3 es bastante parecida a la de los ancianos, pero que no incluye aptos para enseñar, parece apoyar esta hipótesis. En Hechos 6:3, las exigencias son que tengan buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. En otras palabras, debían tener una buena reputación tanto entre los creyentes como en el mundo. Necesitaban una vida espiritual genuina
y para llevar a cabo su tarea necesitaban una sabiduría, un sentido común práctico, santificado. Su posición era importante de liderazgo porque tenían que administrar la distribución de ayuda a las viudas de una comunidad de entre 5,000 y 10,000 personas. Eran personas dignas de confianza, puesto que administrarían los bienes materiales que tanta gente había puesto en manos de la iglesia de manera sacrificial. Hoy en día, los diáconos pueden ser aquellos que toman el liderazgo en el asunto de la economía de la iglesia. Se encargarían de la tesorería de la iglesia o de algunos ministerios sociales de la iglesia. Por ejemplo, una misión urbana o un centro de rehabilitación para drogadictos o alcohólicos o exconvictos sería administrado por un diácono. En casos de necesidad podría contar obviamente con la ayuda espiritual de un anciano. No hay que pensar, sin embargo, que un diácono no puede tener el ministerio de la palabra. Felipe y Esteban eran a la vez diáconos y evangelistas eficaces, solo que no es necesariamente parte del ministerio de diácono, mientras que sí lo es del ministerio de anciano. ¿Cómo se hace la selección del diácono? Pues el único ejemplo de selección de diáconos que tenemos es en Hechos 6. Ahí los apóstoles toman la iniciativa de pedir a la asamblea que busquen de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. En el versículo 5 leemos que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, etc., los demás. Aunque no sepamos exactamente cómo hicieron la elección, sabemos que al menos hubo un consenso entre el pueblo y que fue el mismo pueblo y no los apóstoles que propuso los nombres para los administradores. En 1 Timoteo 3, 8 a 13, después de haber hecho la lista de requisitos para ser anciano, Pablo nos da las cualidades de un diácono. Y es interesante que en Tito no se mencionan los diáconos. Parece que la necesidad inmediata en Creto no eran los ancianos. Esto demuestra que los oficiales de la iglesia deben conformarse a la situación, a las posibilidades y las necesidades de la iglesia. La lista de cualidades en 1 Timoteo es bastante parecida a la de los ancianos, con la excepción de la cuestión de enseñanza. Una cosa que se añade, sin embargo, es, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado, si son irreprensibles. En 1 Timoteo 3:10. Se debe someter un hombre a prueba antes de nombrarlo como diácono. Si no sirve antes de ser diácono, tampoco servirá después. Y solo se le nombra si es irreprensible, es decir, si no haya nada serio que criticar en su modo de ser. Una vez más, si estas exigencias fueron practicadas más en nuestras iglesias, se ahorrarían muchas dificultades. Esto no significa la perfección, pero significa que tomemos en serio el nombramiento de oficiales en la iglesia. El modo de nombrarlos, que sea por votación democrática, sea por designación por parte de aquellos que ya están en liderazgo, puede tener menos importancia que los requisitos mismos. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de los miembros hacia sus líderes? Al considerar los oficiales de la iglesia, tenemos que examinar también lo que la Biblia nos enseña sobre la responsabilidad de los demás miembros hacia ellos. En Hebreos 13:7 leemos: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos
a los ancianos. 1 Timoteo 5:19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y en el mismo capítulo, versículos 17 y 18, decía: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrá vocal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. En Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí tenemos varios principios importantes. Hay que reconocer el liderazgo de los hombres que Dios ha puesto en la iglesia para este fin. Hay que sujetarse a su liderazgo sin quejarse o rebelarse continuamente. Ellos no necesitan una leal oposición para llevar a cabo su trabajo. Necesitan más bien apoyo, colaboración, cooperación. También hay que respetar sus personas por la posición que llevan en la iglesia. Es decir, que un ataque contra ellos va a dañar a toda la iglesia. Por tanto, hay que rechazar cualquier acusación hecha contra un anciano que no sea bien fundada con varios testigos. Hay que recordar que los líderes de la iglesia serán el blanco especial de los ataques de Satanás. Si no consigue tentarlos o desanimarlos personalmente, intentará atacarlos desde afuera, es decir, del mundo inconverso, o a veces desde la misma iglesia. Habrá muchas acusaciones contra ellos, dirigidos por el acusador de los hermanos. Y por tanto necesitan que los miembros de la iglesia les defiendan y protejan en vez de tomar tales acusaciones en serio. Los miembros de la iglesia tienen también un compromiso económico hacia sus ancianos. Parece que había ancianos que se dedicaban a pleno tiempo al ministerio, o que deberían hacerlo si los medios económicos lo permitieran. Y había otros que no. Los miembros de la iglesia tienen una responsabilidad de apoyarlos económicamente para que puedan dedicarse sin otra distracción. En fin, es un deber de los que reciben la enseñanza en la iglesia, según Gálatas 6:6. Esto no es una opción, sino un mandamiento. No para todos los ancianos, pero para aquellos que quieren dedicarse a todo tiempo, a pleno tiempo. A veces se habla de que Pablo se dedicó a hacer tiendas en Corinto. Esto fue durante un tiempo breve. Y tan pronto como llegaron sus compañeros, seguramente con ayuda económica, dejó de hacer tiendas y volvió a dedicarse únicamente a la predicación todo el tiempo. Eso de hacer tiendas era un parche y no era una solución. No era una estrategia misionera como se suele comentar hoy en día. Las iglesias que enviaban a un misionero tenían la responsabilidad de sostenerlos económicamente. Las iglesias que se elegían pastores o ancianos tenían la responsabilidad de sostener económicamente al menos a aquellos que debían dedicarse a la dirección de la iglesia, la enseñanza y la predicación. Es inconcebible que una iglesia espere que sus ancianos hagan todo lo que la Biblia prescribe para su ministerio y que además esperen que aquellos hombres busquen su propio medio de sostén. El Señor provee, pero eso no es excusa para irresponsabilidad por parte de la iglesia. Un anciano no debería tener que plantear esto a su iglesia. Los mismos miembros de la iglesia deberían interesarse por el sostén y liberación de su pastor. Y este sostén no debe venir de la mano de individuos, creando unos lazos especiales, sino debería pasar por la iglesia como entidad. Igual como se hacía en Hechos 4:32 a 37 con
a las personas necesitadas. Eso es lo que la Biblia enseña. Y si queremos considerar que somos el pueblo de la Biblia, entonces debemos obedecerla. Pues aquí se termina la lección 7 y otra vez quiero mostrarles la dirección de correo electrónico al cual pueden aquí pueden escribir para conseguir los apuntes de esta lección. Será la lección completa. Y también si tienen preguntas o comentarios, estaría contento de leerlo. Que el Señor les bendiga abundantemente y hasta la próxima semana.